vamos a hablar en base al Salmo 32 sobre la importancia del perdón de los pecados. Recién cantábamos en el himno 646 del himnario luterano: imploramos tu piedad, oh buen Señor, por quien sufre en este mundo. A una sufre toda la creación. Que tus oídos se inclinen al clamor de tu gente oprimida. Apura, oh Señor, tu salvación. Sea tu paz bendita y hermanada a la justicia. Que abrace al mundo entero. Ten compasión. Que tu poder sustente el testimonio de tu pueblo. Tu reino venga hoy. Kyrie eleison. Kyrie eleison es en griego. Significa: Señor, ten compasión. Ten piedad. Compadécete de nosotros, tu pueblo oprimido. Tu pueblo que sufre en este mundo, un mundo que no está levantado, está caído en el suelo a causa del pecado. En Romanos capítulo 8 cuenta, ¿no?, que toda la creación incluso gime, sufre los efectos del pecado. ¿Cuáles son los efectos del pecado en el mundo? El más evidente es la muerte. La paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. Pero entre el nacimiento y la muerte hay otros efectos por los cuales gime nuestro corazón incluso. Enfermedades, dolores, discordias, peleas, enemistades, pleitos, malas decisiones. Y después tenemos estos pecados como la gula, la codicia, el desenfreno sexual, la soberbia, ¿no es cierto?, la envidia, ¿no es cierto?, y tantos más. Así que estamos sufriendo los efectos del pecado. Y el rey David, como ustedes saben, creyente en Dios, rey de Israel, escribió el Salmo 32 para que tengamos la seguridad del perdón de Dios hoy día, a pesar de tantos dolores, tantos flagelos que acosan a la humanidad y a nosotros también como cristianos, como iglesia. El rey David ya había escrito un salmo de arrepentimiento, el Salmo 51. Pero en este caso, en el Salmo 32, que también es un salmo de David, un salmo penitencial, él cuenta su experiencia de cómo se dio cuenta del valor del perdón, de la seguridad del perdón de Dios para él, ya de viejo, ya en otra circunstancia. Él dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado, o sea, feliz, dichoso, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso cuenta en los primeros 2 versículos. Está diciendo: feliz a aquel a quien Dios perdona, dichoso a quien Dios no culpa y no juzga a causa de sus pecados, sino que por pura gracia y amor y misericordia Dios le perdona. Feliz de esa persona, dichosa esa persona, bienaventurada, porque esa persona tiene la vida eterna, tiene paz con Dios. ¿Y quién de nosotros no quiere tener la vida eterna? ¿Quién de nosotros no quiere vivir en paz, no? Y bueno, la seguridad del perdón es la seguridad de que Dios está en paz con nosotros. Nosotros ya estamos justificados por la fe, gracias a aquel que nos amó, Jesucristo, el Hijo de Dios. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, o sea, delante de Dios, Dios delante nuestro. ¿Pero cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la seguridad y la alegría del perdón de la cual habla David no es un perdón que Dios da así nomás.
No es un acto mágico. No es como un chasquido y ya está, borrado los pecados. No funciona así. Si la paga del pecado es la muerte, después sigue diciendo en Romanos 6:23, pero la dádiva, o sea, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por medio de Jesucristo que existe el perdón de los pecados. Si nosotros sacamos a Jesús de en medio de Dios y nosotros, no existe perdón. Jesús es el perdón. Es el pago por el perdón, el sacrificio por el perdón. Y déjenme contarles algo. Entre las fiestas judías que Dios instituyó en el Antiguo Testamento, hay una llamada en hebreo Yom Kippur. Así, Yom Kippur. Traducido, ¿saben cómo se llama esa fiesta? El Día del Perdón. Día del Perdón o Día de la Expiación. En este año 2023, el pueblo judío lo va a celebrar entre el atardecer del 24 de septiembre y el atardecer del 25 de septiembre, porque ellos tienen calendario lunar. Cuando aparece la primera estrella en el cielo, arranca el nuevo día. Entonces, claro, esta es una festividad judía. Y en ese día ellos miran para atrás el año que pasó, hacen una mirada retrospectiva, como cuando miramos el espejo retrovisor del auto, el camino que hemos recorrido, y piden perdón a Dios por los pecados del año que pasó, del año pasado. Nosotros, cuando pedimos perdón, hacemos lo mismo, hacemos una mirada retrospectiva y cuando vemos en el espejo, miramos para atrás, pero detrás vemos la cruz, vemos a Cristo y nos consuela, porque por todas las culpas nuestras, cuando pedimos perdón, miramos hacia Cristo, miramos hacia Jesús y le decimos, Señor, ten compasión de mí por Él, por causa de Él. Yo no merezco el perdón. Yo soy un miserable pecador, soy un infeliz, pero tú me haces dichoso y feliz por causa de Jesús. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que el día del perdón existe para nosotros. Fue el Viernes Santo, ese fue el día del perdón. El día de la expiación, donde Dios pagó los pecados del mundo entero, donde Dios realmente mostró su compasión por toda la humanidad caída y sufrida en el pecado. Esto quiere decir que la felicidad del cristiano, la dicha del perdón, es la felicidad para todo prójimo, para toda persona de este mundo también. Nosotros somos los primeros beneficiarios, pero toda la Iglesia confiesa, creo en el perdón de los pecados, como decimos en el credo. Creo en el perdón de los pecados por causa de Jesús. Sin embargo, esto no es tan fácil, porque cuando miramos el Salmo 32 de vuelta, David no quería reconocer su pecado ante Dios. Porque antes de la seguridad del perdón, hay un rechazo de David al perdón de Dios. Una cosa es recibir el perdón, otra cosa es rechazar el perdón. ¿Y en qué situación se encuentra a veces la gente? Como David, diciendo, yo no necesito el perdón de Dios. Yo no soy pecador, no soy como los demás. ¿Se acuerdan cuando contaba Jesús la parábola del fariseo y el publicano? Que el fariseo decía, te doy gracias Dios porque no soy como los demás hombres. No soy como este publicano, este cobrador de impuestos. Yo doy el diezmo, ayuno, hago esto, hago lo otro. Para empezar, eso no era una oración, era una arrogancia delante de Dios. Y atrás, ni siquiera se dignaba mirar hacia el cielo, con la vista agachada y golpeándose el pecho. El publicano decía, Señor, sé propicio a mí, pecador, ten piedad de mí. Y cuenta Jesús que, en la parábola, ¿quién volvió a su casa perdonado y justificado por Dios? ¿El fariseo o el publicano?
El publicano. El publicano. Así que en esta misma situación del fariseo arranca contando su experiencia David. Sí, David. Él dice, mientras me callé, en el versículo 3, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, él no confesó inmediatamente su pecado, dice que se calló mientras callé. Pero mientras su boca se callaba, su cuerpo expresaba la alarma, expresaba con su gemir de los huesos, he pecado, he hecho maldad. ¿Cuál maldad fue tan grande para que sus huesos empezaran a gemir y a crujir dentro de él? Él dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, ¿qué quiere decir? Por fuera aparentaba una justicia externa, por fuera parecía que no había pasado nada con David, que él estaba todo bien con Dios. Pero por dentro, él estaba experimentando en su propio cuerpo un dolor, un resecamiento, un gemir interno. Como cuando cruje la panza cuando tenés mucho hambre, ¿sí? Como me está pasando. Ahora, él, ¿por qué no lo confesó pronto? ¿Por qué no lo confesó pronto? Sí sabía que tenía un Dios misericordioso. Y ahí vemos por qué Dios tiene que entonces hacer pesar la mano de David y aplastarlo, humillarlo para que su boca cuente, he pecado. Y dice, ¿no?, que la mano de Dios estaba oprimiéndolo. Dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, pasaron cierta cantidad de tiempo, de días, hasta que finalmente David lo confesó. Pero mientras tanto, él empezó a experimentar la ira de Dios como un padre que disciplina a su hijo para que cuente la verdad. Y dice incluso una comparación muy linda, que se volvió su verdor en sequedades de verano. O sea, se me fue resecando la vida, se me fue yendo la vida, me fui secando por dentro. Mi verdor me fui marchitando como cuando al calor del sol, del verano bien caliente, las plantas se secan por falta de humedad. Así me fui marchitando. Pero en todo eso vemos la mano de Dios bondadosa también, que humilla a David para levantarlo después. Hace pesar su mano sobre David, porque David, si no interviene Dios, David no va a humillarse y no va a confesar su maldad. Y entonces no va a conocer de vuelta la seguridad del perdón. Al final, en el versículo 5, tenemos lo que pasó. Lo que finalmente debía haber pasado al principio, pero que tardó un tiempo. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjense, hermanos, qué gran cosa. Él dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. Es como que si lo hubiera pensado, ¿no? Como hablando consigo mismo. Bueno, voy a decirle a Dios finalmente. Estaba en su corazón hablando. Confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Y qué pasó? Aunque su boca todavía no pronunció la confesión de pecado, Dios estaba tan cerca de él que el oído de Dios oyó en su corazón las palabras de David. Antes de que él lo confesara con la boca, Dios dice que, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La voz de Dios, el oído de Dios, estaba oyendo el corazón de David. ¿Qué significa esto? Que Dios estaba tan dispuesto a perdonarme, diría David, y yo estaba tan duro a confesarme. Dios estaba tan dispuesto a perdonarme y yo, como un caballo, como una mula, estaba tan duro a confesarme. Pero ni bien lo reconocí en mi interior, en mi conciencia, y me dispuse a confesarlo, y tú, Dios,
ya estabas oyendo la confesión en mi corazón. Fíjense que acá no hay ningún intermediario humano, es Dios y David. Y Cristo, por supuesto, en el medio. No hay una confesión delante de un pastor, no hay una confesión delante ni siquiera de un hermano en la fe, o de la esposa, o de un hijo. Es algo tan interno, tan privado, que Dios se confiesa directamente con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque también hemos escuchado en el Evangelio que dice Jesús en Mateo 18 que si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y repréndelo estando él a solas, y que si él reconoce esa falta y pide perdón, que le perdones. Ahí Jesús está hablando de otro tipo de confesión y absolución, la confesión y el perdón entre los hermanos en la fe. Eso también existe en la iglesia, también es real, también es necesario. Yo cometo una falta contra alguien. ¿Qué dice el Señor? Ve y pídele perdón. ¿Y la otra parte? ¿Qué va a decir? Por causa y por amor a Cristo también te perdono. Porque no es mi perdón, es el perdón de Cristo. Ahora, también es cierto que hay situaciones donde la persona necesita confesarlo y contarlo a un hermano a la fe, un cura de almas, un pastor. Entonces el pastor también está para oír la confesión privada, que es libre, es voluntaria. Puede ser una o dos cosas que nos pesan en el corazón, ¿sí? Y si no es con el pastor, es con algún hermano en la fe, un amigo, una persona de experiencia, un consejero cristiano, un psicólogo cristiano incluso podría ser. Alguien que sepa lo que es la misericordia de Dios y que diga: hermano, eso que pesa en tu conciencia, por esa tentación en la cual caíste, recuerda lo que dijo David: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Recuerda el perdón de Dios. Dios te perdona todos tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la confesión de pecados, para ir terminando, y de la absolución que recibió de parte de Dios mismo, la última parte que cuenta David es esta, en el versículo 7. Él habla de que vamos a necesitar toda nuestra vida ser perdonados, porque vamos a seguir siendo pecadores hasta el final de nuestra vida. Que nadie se engañe creyendo que porque Dios nos perdonó, una vez no vamos a caer en el pecado. El cristiano va a seguir siendo un pecador, pero sigue siendo santo por causa del perdón de Dios. Seguimos siendo santos y pecadores, santos en Cristo, pecadores en mí mismo. Entonces, por eso también San Pablo dice que el que esté fuerte hoy, cuídese de no caer. Y en Gálatas 6 también dice: hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, en algún pecado, ustedes vayan, acérquense y repréndanlo, pero con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas en ese mismo pecado. Fíjense, con espíritu de mansedumbre. La disciplina tiene que haber, denunciar el pecado tiene que estar, pero la forma de acercarse al pecador, con un espíritu amable, con un espíritu manso. No en calidad de juez, sino en calidad de hermano, en calidad de testigo. Porque también las mismas debilidades del hermano pueden ser las mías en el futuro. Y de esa manera, lo que nos enseña Jesús es aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. El amor. Eso dice David en el Salmo 6 justamente. Por este tema del perdón, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Orará a ti todo santo. Y por eso cotidianamente en el Padre Nuestro seguimos pidiendo perdón a Dios, y perdónanos nuestras deudas. Y ahí agrega,
así como nosotros, ¿cómo es? Perdonamos a nuestros deudores. Fíjense, el perdón con Dios, perdónanos nuestras deudas, y también el perdón entre nosotros, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por eso les hablaba que el tema del perdón es tanto vertical, yo con Dios, pero también horizontal, nosotros como familia de la fe. En verdad sería muy hipócrita de mi parte que si Dios me ha perdonado, yo no le perdonara a mi prójimo. Por eso Jesús cuenta en el Evangelio, ¿no? Cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús dice, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Qué interesante esto. También habla Jesús de este perdón cotidiano y diario. Y sí, porque la verdad pecamos mucho. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de que pecamos mucho, de varias maneras. Y pecados que consideramos pequeñitos son serios para Dios. Son muy serios. Especialmente los que tienen que ver con los primeros 3 mandamientos. La idolatría, el nombre de Dios y el uso que damos a la palabra de Dios. No es posible, hermanos. Dentro de la misma iglesia no sabemos los 10 mandamientos. Dentro de la misma iglesia a veces se ora a Dios el Padre y después se tiene también el tema del curandero. ¿Cómo es eso? Dentro de la misma iglesia tenemos la palabra de Dios, pero ¿cuánto uso hacemos de ella? Decimos, no, yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa. Ah, perfecto, me parece bárbaro el culto familiar, siempre lo hemos tenido toda la vida. ¿Y pero qué hay de congregarse? ¿Qué hay de congregarse? Jesús dijo, ¿no? Donde 2 o 3 están reunidos, congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Qué linda promesa Dios nos hace hoy aquí a nosotros. Cristo está aquí, lo dice su palabra. La presencia de Cristo por la palabra y el sacramento, aunque sea 2 o 3 reunidos en su nombre. ¡Qué maravilla! Cómo Dios previó el futuro de su iglesia. Cómo Dios realmente nos acompaña y nos consuela con esa promesa. Yo estoy en medio de ustedes, con mi perdón. No importa si son 2 o 3. Yo estoy con ustedes, por ustedes, y estaré con ustedes siempre. Entonces, de la confesión de pecados a la absolución, llegamos a la confesión de fe. Llegamos a la confesión de fe, como dice David, tú eres mi refugio, Cristo. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El creyente que fue perdonado por Dios sabe que tiene en Dios un Dios que es refugio, un Dios en el cual él puede acudir con confianza. Acá la palabra refugio habla como si fuera una gruta, un lugar de resguardo donde el pecador puede abrirse, puede contar lo que le avergüenza, puede contar lo que le da vergüenza a los demás. Si no se anima a los demás, puede contárselo a Dios. Y al abrir su corazón, Dios limpia, cubre y perdona ese corazón dolido por la sangre de Jesucristo. Por esa razón, hermanos, mi pregunta queda todavía. Si David sabía del perdón de Dios, ¿por qué cayó en esta arrogancia de no confesar tan pronto? Y por eso él termina comparando del burro y del mulo. Dice, no sean como el burro o como el caballo, sin entendimiento, que si no le ponen el freno no vienen hacia ti. O sea, yo viví esta experiencia, pero no hagan ustedes como yo hice. Prontamente, hoy es el día de la salvación, prontamente confiésense, prontamente busquen la paz, prontamente, porque mañana no sabemos. Hoy es el día de la salvación. Tú eres, Señor, mi refugio. Me protegerás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Ese cántico angelical, el cántico de libertad, como cuando los pastorcitos escucharon la voz de los ángeles en el cielo, que dijeron, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz
a los hombres de buena voluntad. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes siempre.